Uno de los factores en donde nos damos cuenta de por qué ocurre esta mortalidad tan temprana, antes de los 5 años quebrar, tiene que ver mucho con la mentalidad de ese empresario. ¿Cuál es ese camino latente? ¿Qué necesitamos para saltar de ser emprendedores a empresarios? El empresario siempre se siente solo. Y siempre se siente solo porque se cree que es un todista, que Ujú. puede manejar todas las áreas del negocio. Quizás para un emprendedor, como una idea de negocio, es una cosa. Poder Empresarial Podcast es un espacio donde 4 profesionales expertos buscan compartir todo aquello que como empresario necesitas saber para crecer. Hablamos claro. ¿Cómo están, amigos empresarios? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a nuestro primer episodio de su podcast El Poder Empresarial. Y el día de hoy somos 4 panelistas donde cada uno nos vamos a presentar rápidamente para que nos conozcan y sepan un poco más sobre quiénes somos y qué estamos haciendo en estos momentos. Muchas gracias, Fran, por el pase. Y llegó el primer día. Contentos de que llegó el primer día de El Poder Empresarial. Muy esperaba. Les saluda con ustedes Ricardo Portugal, empresario con más de 15 años de experiencia en el sector textil y en el sector financiero. Poco a poco conocerán un poco más de mí y he venido para resolver sus problemas. ¿Cómo estás, Liz? Hola Ricardo, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Bueno, muy afortunada de estar acá rodeada de este equipo multidisciplinario. Yo soy abogada, yo me dedico a ver temas de asesoramiento legal empresarial y también temas de programas de cumplimiento y muy contenta de dar todos nuestros conocimientos y experiencias para ustedes, amigos. Gracias, Liz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Neil Castillo, auditor financiero, y estamos acá pues para apoyar a todos los empresarios, a darles tips, consejos muy potentes y aprovechar de esta mesa que es multidisciplinaria para que puedan aprovechar todo de nosotros y que los empresarios salgan adelante con nosotros. Yo soy auditor financiero y con un poco más de 15 años en el mercado y hago una sinergia interesante entre la auditoría contable, financiera o tributaria. Así que nada, bienvenidos. Excelente, Neil. Bueno, y me presento, mi nombre es Fran Junque, soy ingeniero industrial, soy consultor de negocios y lo que hago es aplico yo una metodología a las empresas pequeñas y medianas para que puedan crecer y escalar sin mayores riesgos. El día de hoy, en este primer episodio, vamos a contarles muchas cosas, tenemos un tema muy bien armado, muy bien preparado, pero queremos contarles cuál es el propósito rápidamente de este podcast. El propósito que es que ustedes como empresarios, como pequeños, medianos empresarios que están creciendo o que quieren seguir creciendo con su emprendimiento, con su empresa, pues se lleven de parte de nosotros herramientas, tips, experiencias, enfoques, ¿no? Como ya lo han mencionado mis compañeros, somos profesionales y empresarios multidisciplinarios que los va a ayudar a ustedes precisamente en ese camino y en ese proceso de crecer como empresarios. ¿Ok? Entonces, el día de hoy tenemos un excelente tema, mi estimado Ricardo, así que lánzalo para comenzar este podcast. Claro que sí, Fran. Tú sabes que el día de hoy el gobierno y distintas instituciones nos invitan a los empresarios o a los que queremos ser empresarios a formalizarnos. Sin embargo, que uno no puede lanzarse a ser empresario sin tener las alternativas correctas en las distintas profesiones, como por ejemplo el lado legal, el lado estratégico, el lado financiero y contable. Entonces, para ello nos hemos unido en estos 4 empresarios y nos preguntamos, ¿qué tema podríamos lanzar? ¿Y qué mejor tema que el de emprendedor a empresario? ¿Cuál es ese camino latente? ¿Qué necesitamos para saltar de ser emprendedores a empresarios? Yo quiero comenzar con una estadística, queridos chicos, amigos. Quería comenzar indicando que el Instituto Nacional de Estadística y Produce indican que de cada 200.000 empresas, el 50% quiebra en los primeros 2 años y el 90% luego de los 5 años. Estamos hablando que solo 20.000 empresas sobreviven. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Yo quisiera que podamos debatir un poco del por qué, qué es lo que le pasa a los emprendedores y no pueden dar este paso, este salto a ser empresarios. Excelente. Yo quiero llevar una reflexión sobre lo que acabas de mencionar. Ese grado de mortalidad de las empresas, de los empresarios, de verdad es demasiado alta. Yo al trabajar con varios emprendedores y empresarios,
Uno de los factores en donde nos damos cuenta de por qué ocurre esta mortalidad tan temprana, antes de los 5 años quebrar, tiene que ver mucho con la mentalidad de ese empresario. Una cosa es ser emprendedor, que como emprendedor seguramente has tenido una necesidad de crear tu empresa, ¿correcto? Vamos a llamarlo así, la mayoría crea por necesidades económicas, no por una decisión propia de que quiero ser empresario o tengo una estrategia o tengo una oportunidad en el mercado. La mayoría no lo hace por esa razón. La mayoría en nuestro país y probablemente en Latinoamérica lo hace por necesidades económicas, de mantener a tu familia, de mantenerte a ti mismo, ¿correcto? Entonces, de ahí partimos que ese emprendedor no tiene una claridad de cómo llevar una empresa, ¿correcto? Entonces se queda muchas veces en esa etapa emprendedora y no da esos saltos. Ese emprendedor no está preparado, en otras palabras, para poder llevar a cabo ese emprendimiento mucho más grande, comenzar a crear estructuras, comenzar a crear orden dentro de su empresa para que a la par del crecimiento, pues sea un empresario rentable, sea un empresario sólido y no llegue a esa quiebra y finalmente se convierta en una estadística, ¿no? Claro, y vamos a ver la casuística, el por qué hace eso, por qué actúa así. Como bien comentas, el empresario siempre se siente solo, y siempre se siente solo porque se cree que es un todista, que puede manejar todas las áreas del negocio. Quizás para un emprendedor, como una idea de negocio es una cosa, pero cuando ya estás en el campo, ya estás en la cancha, tienes que buscar cuáles son las mejores herramientas que necesitas para continuar con ese proceso. ¿Qué necesitas, por ejemplo, para hacer un presupuesto? ¿Qué necesitas para hacer una planificación? ¿Qué es la base? Y si yo no lo manejo, porque yo me voy a dedicar a vender, a comerciar, tengo que acompañarme precisamente de personas que sí lo sepan hacer. Correcto. Y justamente ahí viene el propósito, ¿no? ¿En qué momento yo me apoyo de un equipo detrás o me asesoro de un equipo para poder continuar con ese desarrollo? Que ese es el siguiente paso del emprendedor que ya se quiere, ya maneja una cuenta, ya maneja una cartera pequeña y dice, ok, ¿cómo avanzo más? Oye, ¿a qué me estoy exponiendo legalmente, tributariamente, comercialmente, por dónde más me conviene ir? Entonces, ese es un poco el acompañamiento o la asesoría que debería tener. Excelente. Yo creo que es importante agregar que el emprendedor pues tiene la aptitud, como señalamos al inicio, de querer sacar adelante una oportunidad o un desafío pues que haya identificado. Entonces esas ganas tienen que ir acompañadas de un equipo profesional, mucho más allá, como señalaba en este caso Nico Financiero, es tener un presupuesto de temas mínimos o fijos que se van a tener que invertir y pensar en el futuro. Si yo, como señala Fran, que puede ser que no nazca de una iniciativa por generar empresa, puede ser que nazca de una necesidad, que pueden ser algunos casos, y esa necesidad tiene que mantenerse en el tiempo. ¿Qué significa? Que si yo quiero que este proyecto crezca, porque efectivamente se consolide en el tiempo, pues yo tengo que estar acompañado no solamente en este caso desde el inicio de la parte legal, sino de la parte tributaria, cuál es mi estrategia, de repente mi plan de negocio, de repente ya registrar mi marca, porque lo que tú estás buscando es que tu negocio crezca y que se vuelva atractivo, que puedas captar clientes de cierta forma, porque obviamente todo negocio, todo emprendedor o todo empresario vive efectivamente de los clientes. Eso es lo que tratamos de transmitir, que la planificación en la vida de la empresa, el emprendedor, empresario, como de toda persona, tiene que tenerlo desde el inicio o puede ir acomodando. También de lo que hemos conversado de nuestras experiencias es que podemos colocarnos hitos o plazos, ¿no? A corto, a mediano y a largo para poder ir trabajando conforme vayamos teniendo recaudación o vayamos captando clientes, que eso es lo que va a mantener de cierta forma al emprendedor para que pueda lograr hacer empresario y evitar de cierta forma los quiebres, que también hay soluciones legales en el supuesto que ocurran estas salidas de mercado, ¿no? Basémonos desde la premisa que un emprendedor es aquella persona que le gusta ser todista. A mí me gusta ser miembro del equipo de marketing, me gusta hacer la parte contable, la parte financiera y es el que hace todo. Y el emprendedor sí es el que aprende a delegar, el que no es necesario que él esté en el negocio para que el negocio siga caminando. Entonces, bajo esta premisa, Neil, yo quería hacerte una consulta. Yo como emprendedor que he pasado esto, como dijo Frank, cuando uno quiere realizar un negocio es mediante una necesidad, pero según la parte tributaria, ¿cómo yo debería de constituir a mi empresa? ¿Mediante un RUS
¿En qué régimen debería de estar? Por favor, quisiera que me aclares un poco ello para todos los emprendedores que quieren ya lanzar sus proyectos y no saben por dónde comenzar. Buena pregunta, Ricardo. De hecho, el Estado promueve mucho la formalización de las empresas y por ende también lanza muchos paquetes o campañas para que las personas se formalicen creando su RUC, ¿no? Lo hemos escuchado, pero no solamente parte ahí, porque ese es el punto de inicio de una formalización. Si yo soy un empresario que no va a mover más de miles de soles durante un año y no necesito tributar porque no voy a emitir factura, por ejemplo, solamente puedo emitir boleta y saco lo que le llaman un régimen RUS, que es el más simple, más básico. De hecho, todos los bodegueros, los que venden comidas en la calle y son formales porque trabajan con la municipalidad, manejan este tipo de sistema y tranquilamente pagan sus 20 soles mensuales y se olvidan de tributar. Es la más básica. Pero ya luego, si yo me quiero captar un poco más de mercado, quiero seguir vendiendo más y los clientes a los que vendo también me piden, oye, no me des ahorros porque tributariamente no me sirve como un descuento de gasto, para no hablar en difícil, entonces emiten factura. Entonces ya están en otro tipo de régimen que es el PYME, ¿no? En el que la mayoría ya comienza a tributar, declara sus impuestos, declara sus libros contables y también emiten recibos por honorarios, tienen diversa modalidad de renta. Entonces, ahora, ¿cómo sé todo eso? ¿Cómo un empresario puede saber todo eso? Primero, puedes googlear tranquilamente en la página de Zona, de un montón de información de ello, pero no basta con eso. O sea, yo soy de los que está convencido de que mientras el empresario se asesore más tempranamente, va a tener mayores armas para formular una estrategia no solamente comercial, sino también tributaria adecuada. ¿Y eso qué se le llama? Se le llama planeamiento tributario. El planeamiento tributario, como le digo a mis alumnos, no solamente es para las grandes empresas, de cómo le sacan la vuelta a la norma. El planeamiento tributario quiere decir optimizar pagos de renta. No es eludir la renta, pues es delito. Es cómo optimizo, cómo reduzco los pagos de renta que tengo que hacer de acuerdo a un plan tributario de 1 o más años. ¿Qué herramientas tributarias puedo tener? Y para eso tienen que buscar ya un especialista tributario, que es lo más sano. Entonces, por ahí parte, si me hablas del tema tributario. Del tema legal, no sé si quisieras agregar algo, Liz. ¿Cómo partiría yo para, como empresario, asesorarme en estos puntos? ¿O todavía no lo necesito hasta que ya sea una transnacional? Yo creo que depende del tipo. Es muy importante saber cuál es tu giro del negocio, a qué sector tú estás ofreciendo tu producto, tu servicio. Entonces, siempre al inicio, como señalamos, todos estamos de acuerdo que tanto el Estado como algunas instituciones privadas promueven la formalización a través de la creación de empresas con costos mínimos para que tú puedas formalizarse. Pero como estamos señalando, eso no lo es todo, eso puede ser el inicio. Entonces, es muy importante tomar en cuenta con quién me voy a asociar, quién va a ser mi socio desde el inicio para que cuando vayas creciendo, porque lo que tú esperas es que tu emprendimiento pues crezca, o sea, esto explote en algún momento. Para eso le dedicas horas, le dedicas parte de tu presupuesto, parte de tu inversión. Entonces es importante también conocer con quién me estoy asociando, con mi amigo, con mi vecino, con mi novio, con mi esposo. Entonces tengo que saber con quién voy a formar la sociedad. Entonces de repente al inicio, pues asesorarte, obviamente, conversando con el tributarista, con el contador, como si vas a formalizar, puedes iniciar con una EIRL, podrías iniciar con una IRL y posteriormente, al cabo de un año que tú ya hayas creado ya hayas consolidado ciertamente tu negocio durante un año, te podías transformar. Societariamente pueden haber muchos cambios, pero ya estaría sólido de cierta forma porque si tú, como señalaba desde el inicio, ¿cuál va a ser el sector? Pues si te quieres ir a un sector, no sé, pues dinero, por ver servicios te piden que tú emitas ciertos comprobantes que son facturas, ya no solamente son por recibo de honorarios como emitan los naturales, ¿no? Entonces, siempre hay el detalle, qué es lo que yo quiero del inicio, por eso nosotros promovemos que el tema preventivo. Por lo general, yo al ser asesor legal siempre vienen los clientes con la parte correctiva, cuando están en problemas. Obviamente, resolver un problema, siempre todo tiene solución. Hay que ver, inclusive hasta para darnos asesoría legal hay que ponerse creativo. ¿Qué elementos tengo? ¿Qué documentos tengo para ver de cierta forma qué solución legal le voy a proponer a mi cliente? Entonces es muy importante definir desde el inicio con quiénes me voy a aliar. Si no se puede determinar eso, porque obviamente todo comienza con una relación de confianza. Entonces podríamos crear, en este caso podría ser una opción, hay que evaluar la situación a medida, una IRL y posteriormente buscar la transformación o también cambiar el tipo de RUT, ¿no? O sea, que sea de persona natural con negocio
para probar, porque estamos en el negocio de exploración. Entonces, la parte legal va a tener mucho que ver cuál es el tipo de negocio y qué es lo que tú estás aspirando a conseguir, ¿no? Chicos, muy interesante todo lo que escucho. Sí, es un conglomerado de cosas, pero en estos momentos yo me voy a enfocar en el emprendedor. Les quiero hacer una pregunta, ustedes como profesionales, y quiero que me respondan esto, ¿no? Si yo veo que de cada 200.000 empresas, el 90% quiebra antes de los 5 años, entonces quiere decir que 180.000 empresas han invertido y no han generado rentabilidad. Entonces, Correcto. ante esta pregunta, acá yo lanzo lo siguiente. ¿Es rentable emprender en el Perú? Porque yo veo que acá uno tiene que tener conocimiento. O sea, si yo como emprendedor me lanzo y digo, ok, yo no conozco mucho del tema tributario, del tema estratégico, del tema legal, pero me quiero lanzar, tengo la iniciativa de ser emprendedor, tengo una necesidad, tengo una familia, tengo ese sentimiento. ¿Basta solo tener la emoción o tengo que prepararme si me quiero lanzar a algo? Por favor, los escucho. Me gustaría tomar esa reflexión y esa pregunta que estás mencionando. Definitivamente, ¿es rentable hacer negocio en el Perú? Sí, es. Pero para eso hay que saber identificar necesidades y oportunidades. Eso está clarísimo. Entonces, un emprendedor es ese que va a tomar esa oportunidad y va a crear un producto, un servicio y la va a vender, ¿correcto? Y oportunidades como esas tenemos todos los días en nuestro país, a pesar de la situación como esté, inestabilidad política, pero la oportunidad siempre existe. Y eso es una parte. La otra parte en donde quería hacer un poco de doble clic que mencioné hace un momento es sobre todo en el tema de la mentalidad, de cómo paso de esa mentalidad de emprendedor, en donde, como lo dijo Neil, normalmente un emprendedor es muy todista, ¿no? Hace de todo, porque también vamos a entender, no tiene tampoco el presupuesto para contratar un equipo, el especialista en este y el especialista en lo otro. Entonces es muy generalista y tiene que saber de todo, y creo que todos los emprendedores en una primera etapa pasamos por eso. Pero cuando tú ya vas creciendo, tu cartera de clientes va creciendo, tu equipo poco a poco vas contratando, ahí sí esa mentalidad de emprendedor tiene que pasar a una mentalidad de CEO. Y quiero darle 5 puntos acá, que es un diagnóstico que normalmente yo hago con mis clientes, ¿correcto? Que están teniendo estos problemas, ¿no? En donde están creciendo, está creciendo su cartera de clientes, está creciendo su equipo y ellos se encuentran un poco con desorden. ¿Cómo se ve el problema? Por un tema muchas veces de desorden, ¿no? Y también con algo de rentabilidad definitivamente. Entonces, en estas 10 características, pero no voy a mencionar las 10 por un tema de tiempo, quiero mencionar solamente 5 en donde debería de ese emprendedor enfocarse para que precisamente desarrolle esta mentalidad de CEO o cómo pasar de emprendedor a empresario. La primera es que tú tengas claro tu visión estratégica. ¿Hacia dónde vas? ¿No? Como lo mencionó Liz, al principio tú creas tu negocio, no tienes muy claro hacia dónde vas, pero con el pasar del tiempo ya tienes que saber cuál es el norte, esa visión, qué tan grande, qué tan mediano, qué tanta exposición va a tener tu negocio y qué tanto impacto va a tener. Eso es un tema de visión estratégica, ¿correcto? ¿Hacia dónde voy? Un segundo punto para mí muy importante es que tú ya tengas dotes de líder, te tienes que preparar. Muchas veces se habla sobre un tema que el liderazgo nace. No, puede ser, pero ¿sabes qué? Prepárate como líder, estudia sobre el liderazgo para que puedas crear buenos equipos. Lo tercero, orientación a resultados. Mientras más va creciendo tu empresa, tú necesitas mayor data, mayor información y saber realmente cuáles son los resultados reales de esas ventas, de esa rentabilidad, esa utilidad, ese flujo de caja, ¿correcto? Lo otro, tienes que ser un CEO, tienes que ser un empresario con una habilidad de formar equipos. Tienes que saber, oye, cada persona, ¿no? Dentro de la filosofía y de la metodología que yo aplico, tienes que saber quién es la persona correcta en el puesto correcto. Eso es lo que tú tienes que saber identificar y si no lo tienes, desarrollar eso dentro de tu empresa, ¿no? Y finalmente, el último punto que sí me gustaría resaltar para tener esa mentalidad es pensamiento sistémico. ¿Qué significa el pensamiento sistémico? Significa que tú como empresario tienes que saber que todas las áreas de tu empresa están interrelacionadas. Las ventas, el marketing, el recurso humano, las finanzas, la parte legal, la parte contable, tributaria, todo está amarrado. Y el empresario tiene que ver esto
como un sistema. Ese es el pensamiento sistemático que ya tiene que ver un empresario para que, como lo mencionaste muy bien, para que luego su negocio no esté dependiendo del todo de esta persona, de este dueño de negocio, y este dueño de negocio pueda seguir creciendo y escalando su emprendimiento. Frank, ¿y qué pasa si es que el empresario carece de alguna de esas habilidades que comentas? Ya no va a ser fructífero ese negocio, ya no va a ser rentable, yendo un poco a la pregunta de Ricardo de la rentabilidad. Mira, puede ser rentable y excelente lo que mencionas. Puede ser rentable, pero si por ejemplo no tiene la estructura adecuada o el equipo adecuado, ese empresario se va a desgastar. Ese empresario va a terminar demasiado desgastado. Por ejemplo, tengo casos de empresarios que tienen 15 años con su negocio, pueden tener 15 empleados, pero todas las decisiones prácticamente pasan por él. Vemos su estado financiero, efectivamente es rentable. Pero ¿por qué estás acudiendo donde un tercero? Es decir, por ejemplo, donde mí, donde cualquier otro consultor. Porque se sienten ya cansados de que todas las decisiones pasen por ese dueño de negocio. Entonces ocurre eso, puede ser rentable, pero si no tienes la estructura correcta y las personas correctas dentro de tu equipo, tú te vas a terminar desgastando. Ahí estamos hablando ya de un empresario, ¿verdad? Ahí Ya estamos estamos en un empresario empresario. porque ya lidera un grupo humano. Correcto. ¿Verdad? Correcto. En tu caso, Ricardo, a la que ibas la pregunta, ¿tú crees que un empresario o un emprendedor busca rentabilidad en ese mismo momento o espera, cuánto espera un emprendedor para decir, este negocio para mí es viable como emprendedor y ahora sí quiero ser empresario? O no va a ser rentable, ¿sabes qué? Mejor no me meto por ahí y me voy a hacer otra cosa. ¿Cómo ve el emprendedor ese punto de quiebre? Muchas gracias, Neil, por la pregunta. Yo sí tengo dos perspectivas. Yo he pasado como emprendedor y hoy en día ya me considero un empresario. Cuando yo emprendí un negocio, sí miraba la necesidad y decía, ok, me voy a lanzar este proyecto. Pero no conocía ciertas regulaciones, normativas, partes legales, partes tributarias, partes estratégicas, que me limitaron muchísimo para el crecimiento de mi negocio y cometí muchísimos errores. Es más, siento que ese es uno de los puntos, uno de los pilares por los cuales fracasan muchos empresarios. Y no me permitía escalar el negocio, porque de inmediato cuando tú vas creciendo, la SUNAT ya te comienza a pedir los impuestos, Claro. hay ciertas regulaciones, ciertas normativas que te permiten y puedes caer en ciertas infracciones como con la SUNAFIL, etc. Entonces todo eso implica directamente a la caja negocio. Recordemos que si yo como negocio no tengo caja, no voy a tener vida. Y eso es para los emprendedores. Si yo no muevo bien mi liquidez, chao, a llorar arriba. Entonces, ¿cómo tú escalas de ser emprendedor a ser empresario? Llevando una buena gestión, preparando. Sí o sí, si alguien quiere emprender en el Perú, sí o sí te tienes que ver estudiar ciertas normativas, rodearte con profesionales que conocen del tema y poco a poco ir formando un equipo con liderazgo que te va a permitir escalar el negocio. Entonces esto implica que tienes que tener a tu equipo en planilla, tienes que estar bien con la SUNAT, tienes que estar bien en la parte legal, tener un equipo legal y poco a poco. Obviamente esto no va a pasar de la mañana a la noche en un solo paso. Cada vez que la empresa comienza a tener más liquidez, tú vas formalizando. Porque a veces uno de los errores que yo cometía como empresario era que cada vez que yo tenía más caja, esa caja me enfocaba en otras cosas. Puede ser en cosas para mi patrimonio o para necesidades familiares. Eso está mal. Uno cada vez que saca dinero de su empresa, debe de verla para el crecimiento del negocio. Porque recordemos, una muy buena inversión en tu negocio, este negocio va a crecer más de forma exponencial. Buenísimo. Me gustaría agregar a todo lo que ustedes han comentado es enfocarnos un poco en los clientes, ¿no? Entonces estamos hablando de la prevención, la formalidad para que pueda lograr crecer o escalar su negocio de una estrategia. Entonces es importante tomar en cuenta que el emprendedor o el empresario, si no tiene clientes, si no satisface a sus clientes, no va a poder cubrir ninguno de las inversiones o de los costos para que pueda llegar a crecer. Entonces, si tú mantienes a un cliente satisfecho, contento con el producto que tú estás brindando, con el servicio, pues ese cliente no solamente se va a volver fiel a ti, o sea, fiel a tu marca, fiel a tu producto, fiel a tu marca, aunque todavía no hayas creado una marca, porque ese es el proceso de la formalización, ¿no? Que al inicio no tengas una marca, pero con el paso del tiempo ya tengas una marca consolidada y tú de esa inversión que hayas podido recabar de tus clientes satisfechos, contentos, que son los que te van a recomendar, son los que inclusive nos ha pasado, creo que a todos, que viene un cliente
por ti, efectivamente, por tu producto, por tu servicio, que hay productos que yo vendo legal, por ejemplo, y me piden asesoría en temas que no son legales. ¿Por qué? Porque definitivamente confían en mí. Entonces es muy importante tomar en cuenta en toda toda esta estrategia de consolidación de un emprendedor para que pueda lograr ser empresario, que en el camino puede tener que tomar decisiones, como lo acaba de señalar Ricardo también, que eso es que le denomina él errores, ¿no? Yo creo que los errores para mí son experiencias. O sea, el error, si al inicio puede ser un tema económico, créanmelo que en el camino te va a servir como una experiencia y decir, por este camino no voy a ir, creo que voy a mejorar esto o voy a ir por otros destinos que me puedan sumar, porque estas experiencias que le decimos que son errores, que al comienzo nos pueden costar inversiones, al final nos van a servir. Entonces, de repente también hacer una evaluación de estadísticas. Bueno, hemos sacado una estadística de la mortalidad de las empresas a temprana, o sea, en plazos iniciales, pero también habríamos que hacer una evaluación de una salida de mercado y ver si es que ya no es viable este negocio y encaminarme por un nuevo negocio que efectivamente me pueda dar mayor rentabilidad. Eso es el camino del asesoramiento, ¿no? Que sería la consolidación, el crecimiento, que hay muchos temas por abordar, pero no nos tenemos que desenfocar que para cubrir estas inversiones necesitamos tener los clientes. El cliente tiene que estar contento con nuestro servicio para que nos siga comprando y para que nos recomiende, creo que es lo principal, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta acá al amigo Neil, como experto en finanzas, que es una de las cosas con las que más a veces me puedo topar. Y uno de los grandes problemas de un empresario que está creciendo, de un emprendedor empresario, es la parte de la planificación. Y al final la parte de la planificación debería de caer en números, en presupuestos. ¿Por qué crees tú que muchos emprendedores que están pasando de esta faceta de emprendedor empresario no tienen sus números claros? La mayoría solo lo tienen en la mente. No me dicen, oye, tu rentabilidad está acá nomás, o está en el cuadernito, pero no está en un buen Excel o en un sistema, ya dependiendo de cada uno si utiliza software o no. ¿Cuál crees tú? ¿Cuál es esa dificultad que crees se encuentran los empresarios para no tener esos presupuestos bien armados que le va a dar muchísima claridad a su negocio? Es una muy buena pregunta. Buenísimo. Lo que pasa que la pregunta más bien es, retrocediendo un paso atrás, ¿cuántos empresarios planifican su negocio? ¿Cuántos empresarios hacen un presupuesto y dicen, mira, voy a comprar tanto, mi ciclo de conversión de efectivo me dice que voy a tener este dinero para después de las ventas para poderlo reinvertir? O sea, lamentablemente por la idiosincrasia peruana, todos salimos, compramos y vendemos y nos lo gastamos un fin de semana, ¿no? O en necesidades básicas. Pero cuando ya un empresario va teniendo un pozo de dinero, oye, ¿qué hago con esto? Yo me planifico y si se viene la temporada de venta de polos, si yo soy empresario de gamarra, ya sé que para la siguiente temporada yo tengo que tener un capital para comprar tela, para invertir en insumos, para pagarle planillas, y así armo costos básicos, materia prima, mano de obra, insumos. Punto de partida. ¿Para cuánto tiempo me va a alcanzar esto? Entonces, si es que un empresario la tiene clara y dice, oye, yo quiero hacer este negocio, necesito armarme de esto, va a hacerlo. Lo importante ahí es hacerlo de manera realista, no con altas expectativas, no que si Perú llega al mundial, o sea, partiendo de base, ¿no? Obviamente por ahí se mueve la economía, pero tiene que ser realista con sus presupuestos. Y a lo más corto plazo que pueda hacerlo mejor, porque lamentablemente siempre se nace con la inmediatez. Cuando puedas ya proyectar un mes, ya es un golazo. Un semestre o un año. Y esa, hablando de proyecciones, ¿y tú qué les recomendarías a nuestros empresarios? ¿Cómo pueden proyectar? ¿Basado en su histórico? ¿Basado, no sé, en sus estrategias actuales? ¿Cómo podrían proyectar ese crecimiento que puedan tener para que sea lo más realista, pero también, obviamente, que los rete, ¿no? Claro, porque un presupuesto te tiene que retar, ¿no? Como dice Liz, depende del sector económico en que te encuentres. Depende de la línea de negocio que vas a ir. Si yo doy servicios de consultoría tecnológica, voy a otro camino. Si yo hago renting, alquilar, voy a otro camino. Si yo presto una peluquería, soy un restaurante, o sea, cada modelo de negocio tiene una proyección distinta. Algunos van a tener más histórico que otros, pero no necesariamente va a tener con esa misma base. Y, no tengo base histórica, tengo que proyectar. Claro. No nace por ahí. Nace de cuánto yo conozco el mercado y me voy proyectando con metas realistas y me voy retando. Lo que primero para mí es un deseo o un sueño, si no lo escribo, no es una meta. Si no lo realizo, no es un desafío. Entonces, parte por ahí, ¿no? Entonces,
Es mucho de organización que tiene que tener el empresario. Antes de hablar de, oye, yo quiero hacer mi presupuesto, me voy a asesorar con la parte legal, financiera, lo que me adelanté de repente en la parte tributaria, mucho parte del orden que tiene que tener el empresario para hacerlo. Por eso te preguntaba con los tips que diste, oye, ¿qué pasa si el empresario no tiene la capacidad de liderazgo? Hay muchos empresarios que no lo son, pero se asesoran de una parte que sí la tiene, de un estudio que lo tiene, para que le vea sus temas legales, sus temas jurídicos, su tema de estrategia de escalamiento, y es ahí, yo creo, donde el empresario tiene que buscar ese soporte, tiene que ser hábil y decir, o sea, siempre en todo negocio hay más de uno, ¿no? Tienes el apoyo ahí de la familia o de la mano derecha del accionista. ¿En qué momento rompo eso? Hay que buscar una persona con este perfil. Okay. Oye, mira, la competencia es esto, hay que buscar esta persona, por ahí lo has logrado, Claro, ¿no? claro. Por ahí un poco viene el En tema. conclusión, ¿cuántos emprendedores realizan su planificación estratégica o su planificación financiera? Es que no es tan fácil. Recordemos que en esos momentos nos estamos enfocando en los emprendedores y es bastante complicado, porque si yo quiero emprender, me estoy enfocando en los emprendedores, porque una cosa ya son los empresarios, donde ya cuando arrancan con un negocio nuevo, ya hacen un estudio previo, un estudio de mercado, hay una planificación financiera, tienen un equipo. Pero si me enfoco solo en los emprendedores, caramba, oye, es complicadísimo. Y lo digo porque yo le he pasado, es complicado para mí y querer no ahogarte en un vaso con agua, porque cada vez que tú creces un poco más, aparecen instituciones normativas, planillas, etcétera, y tú dices, caramba, ¿en qué momento voy a comenzar a ver rentabilidad para mí? Juan, ¿no han escuchado muchas veces a los emprendedores que dicen, no, yo al fin de mes, para mí lo más importante es pagar planillas, ¿qué importa que no quede nada para mí? ¿En qué momento el empresario o el emprendedor va a comenzar a ver platita, esto, lo que necesita? ¿Cuántos años tienen que pasar para que vean para que digan, ok, ya tengo una sostenibilidad financiera en el tiempo? ¿Hay algún punto? Hay un punto en que puede pasar un Puede llamarse de año, repente punto de equilibrio, 2 pero no años, creo que sea, 3 no años. tenemos un tiempo. ¿Sabes cuál es el tiempo? El tiempo suficiente que él tiene en su propia caja antes de haber iniciado ese negocio, el tiempo que soporte, si llamámoslo así, o en pérdida o en punto de equilibrio. Si tu caja que yo empecé me da para sostener el negocio 2 años, aunque esté en pérdida, pues ese será su deadline, su punto, ya, de muerte. Va a depender de eso, o sea, no hay un punto, no hay un punto específico. Tu negocio puede ser muy rentable al año, a los 2 años o tal vez nunca. No sabemos. De hecho, por la estadística que mencionaste, de la gran mayoría es nunca, ¿no? El 90% no llega a los 5 años. Probablemente ni siquiera llegó al punto de equilibrio y ya no se podía sostener con más plata sacando él, hipotecando su casa, prestándose de la familia, no lo sé. Pero probablemente es eso. Entonces no hay una respuesta exacta de cuándo va a ser, ¿no? De cuándo vas a estar en punto de equilibrio o ya con una rentabilidad y ganancias, ¿no? Es complicado. Y encima, por ejemplo, Liz, yo te quiero hacer la pregunta del millón. Yo sé que muchos de nuestros oyentes quieren saber esto. ¿En qué punto yo como empresario digo, ok, ahora quiero registrar mi marca? Cuando comienzo, ¿pero por qué? Voy a gastar y si no me va bien al año... O que también es un riesgo, porque si alguien ve, le está yendo bien, oye, y no ha registrado su marca, la registro y luego es complicadísimo. ¿En qué momento yo debería de tomar ese salto y decir, ok, voy a registrar mi marca? O desde el principio, no sé, tú ayúdanos, que tú eres la experta legal. Bueno, gracias Ricardo. Yo creo que volvemos a lo que hemos estado comentando. Siempre es importante saber hacia dónde apuntas, si tu inversión de tiempo y de dinero, porque también le estás dedicando a tu dinero, ¿qué estás buscando que tu negocio crezca? Porque yo entiendo que si le estoy dedicando horas de mi tiempo en no estar con mi familia o dedicar otros temas a mi negocio, estoy invirtiendo. Entonces, esa inversión se debe trasladar de cierta forma en lo que tú esperas de tu negocio. Lo que tú esperas de tu negocio intangiblemente se va a transmitir a través de una marca. Y esta marca, de cierta forma, también volvemos al punto de inicio, ¿no? Es, si tú quieres, de cierta forma, ¿cuál es tu giro de negocio? ¿Por qué? Porque hay productos, por ejemplo, que si tú quieres colocar en no sé, pues en estos e-commerce, no sé, en una marca importante, te piden que tú tengas una marca registrada, que seas titular, para evitar este tipo de conflictos. Entonces, ¿en qué momento debo registrar mi marca? Yo te diría muy transparentemente, si yo le voy a dedicar tanto tiempo como dinero, la registro desde el inicio.
Y hay que pagar tasas. Si tú quieres un asesoramiento legal, también se tiene que hacer para que efectivamente veas en qué clase lo vas a registrar y no te enfrentes a un procedimiento de Indecopi que al final te pueda hacer un dolor de cabeza. Yo diría que mi marca va de la mano con lo que quiero del negocio, porque una marca, esto es un tema, genera, se puede decir, beneficios económicos si es que tú tienes la titularidad y la registrabilidad de esta marca, ¿no? Entonces hay un costo para emprender. De todas maneras, Por supuesto. hay que tener cierto conocimiento. Ya próximamente en otros capítulos imagino que hablaremos de la valorización de la empresa, que Neil es un experto en eso, y hablaremos de otros temas. Pero qué genial, chicos. Entonces, Perdóname, Ricardo, sí. yo creo que de repente un poco puntualizando de todos los temas importantes que como experiencia hemos comentado, es que el emprendedor debería tener la definición cuál es el giro del negocio al que va a apuntar, porque el propio giro del negocio es el que te va a solicitar la formalidad, ¿no? Si tú quieres empezar con un contrato, de repente con una IRL, de repente con una sociedad, posteriormente también afianzarte en la parte patrimonial, porque si tú quieres seguir manteniéndote en el mercado, como lo señalaba Ricardo, tener la caja, vas a tener que recurrir al inicio, de repente se confiaron en ti, en tus hermanos, en tus amigos, que son los que van a apostar por ti y te van a prestar dinero. Pero en el tiempo vas a tener que recurrir a otro tipo de instituciones, entonces necesitas tener la parte contable ordenada. Entonces, si tú partes de que mi parte legal está ordenada, mi parte contable está ordenado, ya puedes tener una estrategia, una planificación para decir, ok, al cabo de este tiempo ya voy a registrar mi marca, estas van a ser mis inversiones, para tú buscar consolidación y mantener satisfecho a tu cliente, porque eso es como avanzan los empresarios, ¿no? Esas inversiones de tiempo y de dinero se van a tener que transmitir en tu cliente cuánto confía en ti, ¿no? Excelente. Yo quería también poner sobre la mesa un problema de los emprendedores y empresarios, ¿no? Este camino de ser emprendedor, empresario no es nada sencillo y muchas veces los empresarios, los emprendedores se encuentran solos en este camino. No hay lugares donde puedan acudir, estar, pedir, no sé, asesoría, juntarse con otros empresarios y emprendedores como ellos que entienden su dolor de crecimiento, que entienden su dolor y me pusieron esta multa, oye, no sé cómo hago para vender tanto, quiero llegar a nuevos mercados, en fin, hay una serie de cosas. Cuéntame en tu experiencia, mi estimado Ricardo, ¿tú qué has hecho cuando te has sentido solo como empresario? Y muchas veces los empresarios también se sienten incomprendidos. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has acudido? ¿A dónde has recurrido? Cuéntame sobre tu experiencia. ¿Has leído mi mente, Frank? Yo quiero decirte, yo hace muchos años constituí un negocio en el Emporio Textil de Gamarra, un negocio que creció muchísimo, pero solo en ventas, más no en estrategia. A un punto de que cuando llegó una pandemia, ¡prum!, me movió totalmente y casi hizo que quebrara el negocio. Y era porque no tenía estrategia buena y también no tenía un entorno. Hoy en día, con el negocio digital que tengo, lo que a mí me ha servido muchísimo y se lo recomiendo a todos es el networking. El networking a mí me ha funcionado de pies a cabeza. ¿Qué quiere decir? Conocer a gente de distintos rubros en el entorno, distintos profesionales que se dedican a distintas cosas, que me ha permitido hacer consultas de todo tipo. Y ello me permitió conocerlos a ustedes. Claro. Una abogada, un estratega, un auditor contable y financiero, que muchas veces les he hecho consultas de mi negocio, que si no los hubiese conocido ustedes, tal vez hubiese cometido más errores. Porque a veces, si bien es cierto, el Estado apoya al emprendedor y al empresario con distintos programas, con Produce, entre otros, ProPerú, etcétera, pero a veces no tenemos llegada, por desconocimiento no hay llegada por parte de los emprendedores. Sin embargo, si yo tengo a alguien en mi agenda y digo, tengo un contador, tengo alguien del área legal, etcétera, doy una llamada y obviamente ahí hacemos unas sinergias increíbles. Esto me ha permitido que hoy en día mi empresa haya tenido un crecimiento exponencial. Entonces, siempre en las redes de networking hay distintas instituciones y organizaciones que nos permiten realizar este tipo de herramientas y estructuras que nos ayudan muchísimo. Excelente, excelente tu recomendación. Networking para empresarios. Que busquen por todos lados. Algo que quisieras... que ahora está más difundido, ¿no? Más que antes el networking también. Aparte de eso, yo siento que el empresario también se ve un poco ensimismado en los problemas del día a día y como se dice, tan sinceramente se ahoga en un vaso de agua, pero sí se ahoga con problemas reales. Pero eso mucho depende también de que cómo el empresario sabe administrar sus riesgos.
qué tan adverso al riesgo es el empresario o no. Ujú. Oye, yo le voy a meter todo mi capital para el siguiente producto porque la va a romper. Ujú. O yo he descubierto un nicho de mercado que sí, va a ser rentable, aunque nadie esté ahí, yo he descubierto el océano azul y lo voy a hacer. Pero sin embargo, hay empresarios que son más precavidos, cuidan más la caja y dicen, no, solamente voy a invertir el mínimo necesario y nada más. Entonces, mucho depende también qué tan adverso al riesgo soy o no, o qué Ujú. tan arriesgado soy en los negocios o no. Y eso lo ves a cualquier nivel, lo ves para emprendedores, para empresarios. Puede ser que abra un negocio y tiene otro, cierra, quiebra con uno, pero abre otro, Ujú. ¿no? Entonces, ahí ya dependes un poco de la cultura del empresario y también de la gente que se rodea. Si Ujú, no es un ujú. networking saludable, Ujú. es un networking de simplemente gente que está ahí para ver con cuál le va mejor, Claro. porque lo pueden hacer. Entonces también en ese networking hay que filtrar, ¿no? De qué Claro. tipo de profesionales me rodeo, Ujú. que manejen la misma cultura que yo, y de esa manera, como dice, ródeate de tiburones y un tiburón más serás, Excellente. ¿no? También va por ahí la idea. Excelente reflexión. Bueno, ya estamos por cerrar y terminar este primer episodio, así que vamos rápidamente con una ronda de cierre, algo que cada quien quiera comentar. Definitivamente este capítulo da para más, da para una Sí. segunda, Sí. tercera, hay muchas cosas que se han quedado en el tintero por seguir hablando de cómo pasar de emprendedor a empresario, pero bueno, vamos con un minutito de cierre que cada uno quiera decir en este episodio. Muchas gracias, Frank. Yo comienzo. Definitivamente tú como emprendedor, ¿qué es lo que buscas con tu empresa? ¿Una empresa sostenible en el tiempo? ¿La quieres solamente para mantener de repente a tu familia? ¿O quieres una empresa duradera? Entonces, para ello, si quieres una empresa duradera en el tiempo, te lo digo yo por experiencia, no solo te enfoques en las ventas, enfócate en la planificación, enfócate en los procesos estratégicos para el buen crecimiento de tu empresa. ¿Te va a costar más? Sí, pero en el tiempo tú mismo te lo vas a agradecer y tu equipo también. Porque si no, pues, ¿cuántos coronavirus más o cuántas pandemias más pasaremos? No dejes que una pandemia paralice tu negocio. Así que formalízate, instrúyete y acá estamos también siempre para apoyarte. Excelente. Bueno, me siento una tiburona al lado de los tiburones. Yo creo que mi recomendación es que el emprendedor busque los refuerzos, en este caso, del equipo multidisciplinario. Como lo señala Ricardo, él empezó como un emprendedor, se considera un empresario, porque obviamente él ha tenido que luchar, que tú busques el ordenamiento legal, que busques el ordenamiento financiero y obviamente basado en una estrategia. Y eso te va a permitir consolidarte en el mercado y tomar mejores decisiones, ¿no? Que eso lo vas a poder transmitir con el paso del tiempo. Esa es mi recomendación. Excelente. Yo cierro. Tú cierras. Listo. Nada. Ya hemos hablado del punto de inicio, ¿verdad? El camino del emprendedor al empresario. Pero como nada está escrito en papel y somos muy diversos en nuestra toma de decisiones, ¿qué pasa cuando hay correcciones de puntos, de contingencias que tengo y ocurren en el camino? Temas tributarios, temas legales, me meten problemas. Pero no son problemas porque yo los quiero, soy un tipo problemático, sino quiero corregirlos porque quiero mi negocio. Ahí ya lo vamos a ver en otro podcast, cuáles son las medidas correctivas de un empresario para que siga adelante, para que su negocio no caiga. Entonces, no se lo pierdan en el siguiente capítulo. Excelente, Neil. Y bueno, mi recomendación, yo les digo, amigos emprendedores, inviertan en ustedes, inviertan tiempo, inviertan dinero en mejorar esas capacidades, habilidades, rodéense, como han dicho nuestros compañeros el día de hoy, rodéense de tiburones, de leones, que realmente vayan alineados a esa visión que ustedes tienen, ¿correcto? Y las dos últimas cosas más que les puedo decir, como empresarios, dos cosas claves, que tengan claridad, como lo mencionó ya mi compañero Ricardo, claridad hacia dónde van y cómo lo quieren llevar su empresa. Y lo segundo es que ayúdense de profesionales o de otros empresarios que como ustedes ya están en ese lugar que tal vez ustedes en este momento también les gustaría estar. ¿Ok? Listo, entonces muchísimas gracias. Eso ha sido todo en el episodio del día de hoy, nuestro primer capítulo de Poder Empresarial. Frank, antes de cortar, Dale. si quieren una asesoría, una orientación por parte de nosotros, no se olviden de agregarse a todas nuestras redes sociales, que ya estamos en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, así que escríbanos por ahí que gustosamente les responderemos. Así es. Muchísimas gracias y hasta el siguiente capítulo. Ahí nos vemos. Chao. Poder Empresarial.